Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa de la entrevista. Al igual que hacíamos en el último programa en el que hablábamos con Julio Millán también sobre presupuesto, en este caso de la Junta de Andalucía, hoy vamos a hablar sobre los presupuestos de otro ente supramunicipal, en este caso el más cercano a nosotros, el de la Diputación Provincial de Jaén. Unos presupuestos para el año 2015 de los que vamos a hablar con una persona que todos sin duda conocemos y muy de cerca en esta comarca, porque además de ser la secretaria general del Partido Socialista en Úbeda y candidata a la alcaldía de la ciudad por el PSOE, es diputada provincial, en este caso de Cultura y Deporte, y ella viene a hablarnos hoy sobre los presupuestos del ente provincial. Muy buenas noches, Antonia Olivares Martínez. Toni, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer acompañaros esta noche. Muchísimas gracias igualmente, y vamos a hablar sobre unos presupuestos de la Diputación que, como decíamos, después de los ayuntamientos, es la administración que tenemos más cerca a los municipios. El ayuntamiento de los ayuntamientos, y la verdad que al ser efectivamente una administración tan cercana al resto de 97 ayuntamientos de la provincia y a la ciudadanía también, pues nos vemos quizás con mayores cuotas de obligación de solventar los problemas que tiene la ciudadanía, que sabéis y sabemos que lo están pasando y lo estamos pasando realmente mal. Sabemos que hay muchas familias en nuestra provincia que ya no tienen ningún tipo de recursos en sus casas, y eso es lamentable. Personas que tenían un nivel de vida aceptable y que ahora, pues que a raíz de la crisis, pues están todos los miembros en paro, con niños pequeños, y la verdad que la situación es lamentable. Para eso las administraciones todas en general tenemos que dar respuesta, pero evidentemente las administraciones más cercanas al ciudadano entiendo que tienen la obligación de tener una respuesta rápida, efectiva y realista, ¿no? Y de eso se trata con los presupuestos que propone la Diputación Provincial de Jaén. Sabéis que hemos crecido en cuanto a la dotación presupuestaria. Estamos hablando de prácticamente 220 millones de presupuestos con los que nos dotamos para el próximo año 2015. 220 millones que se distribuyen entre todas las áreas de la Diputación Provincial de Jaén, pero que cargan más las tintas, evidentemente, en aquellas políticas que entendemos desde el Partido Socialista, que gobierna la Diputación Provincial de Jaén, que son prioritarias para la provincia y que son prioritarias para la ciudadanía de la provincia de Jaén. Estamos hablando de tres pilares básicos. Por un lado, brindar el estado de bienestar, porque es necesario que los logros sociales adquiridos hasta el momento no se pierdan, utilizando como excusa la crisis, como sí están utilizando otras administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y luego, evidentemente, el empleo es una materia que nos preocupa y que nos ocupa. Sabéis que somos una administración que ha puesto en marcha diversos planes de empleo en los presupuestos anteriores, en este mismo año 2014, con este presupuesto, en el año anterior, etcétera, ¿no? Y que vamos a seguir en esa senda, incluso mejorando. Y, por supuesto, lo que le da sentido a la existencia de la Diputación en la provincia, que es la asistencia a los municipios, a los 97 municipios de la provincia de Jaén. Y en ese sentido, evidentemente, ese pilar también, un pilar básico e importante de los presupuestos para el año 2015, que ya están aprobados, lo aprobamos el pasado día 2 de diciembre. Hace muy poquitos días decía la diputada que estamos hablando del ayuntamiento de los ayuntamientos, y qué buena falta le hace. Pero antes de que entremos un poco en materia, Toni, ¿cómo está ese mapa de los 97 municipios? Quiero decir, ¿hay mucha desigualdad entre unos municipios y otros, o están todos los mismos de necesidad? Bueno, la verdad que la estampa es distinta. Cada municipio tiene su propia idiosincrasia y, por lo tanto, sus propias necesidades. Hay necesidades básicas, necesidades que se repiten en todos los municipios, pero, como sabéis, la responsabilidad de la Diputación siempre se vuelca más por competencias propias que tenemos con los municipios menores de 20.000 habitantes, aunque, como digo y repito, la asistencia es a los 97 municipios, y creo que precisamente esta Diputación Provincial en toda su historia se ha caracterizado por estar cercana a los problemas de los distintos municipios, y sobre todo a ser parte del desarrollo y del progreso de la provincia en su conjunto. Eso supone, pues, como cuando uno tiene hijos, ¿no? Mi madre tiene 5 hijos, cada uno somos diferentes y a cada uno pues nos trata
según en cada momento le da lo que necesita. Efectivamente, ¿no? Pues digamos como decía que el 5 dedos, en este caso 97, pues a ver cuál te corta, que no te duela. Hay que volcarse en cada uno con las prioridades. Tiene una herida y hay que ir. Eso es, con las prioridades que los propios ayuntamientos te marcan, porque ellos también tienen autonomía a la hora de decidir un poco qué es lo que le exigen, qué es lo que le piden a la Diputación cuando quieren colaboración con nosotros. De hecho, bueno, en los propios medios de comunicación estamos acostumbrados a ver la implicación de la Diputación en los ayuntamientos, en este caso en la comarca, cuando se realiza algún proyecto de obra, de los propios planes provinciales, con muchísimas actividades culturales en las que, bueno, pues vemos que siempre figura ahí, patrocina y en el peor de los casos colabora la Diputación Provincial de Jaén. Sí. O sea, la implicación en los ayuntamientos y en los municipios es grande. Y a mí sí me gustaría dejar algo claro, ¿no? Y es que la Diputación, digamos que antes tenía un tablero de juego más o menos acotado antes de la crisis, pero cuando surge la crisis vemos cómo afecta, sobre todo, ya no estamos hablando de ayuntamientos, sino a la ciudadanía a título personal, y vemos los casos tan dramáticos que se van produciendo. La verdad que la Diputación como administración, y en este caso el Partido Socialista que la gobierna, tenía dos posibilidades. Una, mantener el ritmo de trabajo que tenía y limitarse a las competencias que tenía, y ya está. Estuviera la crisis peor o las consecuencias fueran peor, mejores o regulares, o remangarse y poner soluciones dentro de las posibilidades que tenemos. Somos una administración pequeña, pero una administración saneada, una administración que ha sido muy bien gobernada. Claro, porque las cuentas es una de las pocas administraciones que tienen unas cuentas muy bien. Sanas, efectivamente, ¿no? Entonces, con ese balón de oxígeno que como administración teníamos, decidir si ese dinero y las políticas que desarrollásemos iban dirigidas a paliar los efectos de la crisis, y ese camino es el que hemos decidido, ¿no? El de remangarnos, meternos en faena, intentar solucionar dentro, repito, de las posibilidades que tenemos como administración. Somos una administración pequeña, pero creo que estamos haciendo lo que debemos, y estar cercano a los ciudadanos y dando respuestas concretas a los problemas que tienen. Nos hablaba la diputada de 3 bloques en estos presupuestos. Uno de ellos, que se hace especialmente importante y al que debemos hacernos especialmente sensibles, sobre todo en estos tiempos que corren, es el de asegurar el estado de bienestar, el bienestar social tan importante, y uno de los caballos de batalla es precisamente esa asistencia social, esa dependencia, ley de la dependencia, esas necesidades que tienen tantísimas personas y que ven un poco por las noticias que nos llegan de todos lados, del gobierno central, de una comunidad de autónomas, de otra y demás, que no saben si el año que viene tendrán dependencia, si no tendrán dependencia, si se la van a rebajar, si no se la van a rebajar. Es una apuesta importante que hay que realizar, porque son personas que lo necesitan, y mucho especialmente. Efectivamente, y nosotros hemos dicho que precisamente la Diputación Provincial de Jaén, dentro de su presupuesto, un pilar básico, como bien has dicho, es el blindar el estado de bienestar, es decir, que los derechos que hemos adquirido en todos estos años de historia democrática de nuestro país, pues que no se vean mermados por la crisis, por los recortes de otras administraciones, porque a mí sí me gustaría dejar claro que el Gobierno central le ha recortado para este año próximo, 2015, a la Diputación Provincial de Jaén algo más de 6 millones de euros, con lo cual vamos a tener un presupuesto con 6 millones de euros menos que no hemos podido contabilizar porque nos lo han dado un tijeretazo claro, ¿no? Por otro lado, la Junta de Andalucía sí que ha crecido en cuanto a la aportación a la Diputación Provincial de Jaén en aproximadamente, yo no recuerdo más, en torno a los 2,5 millones más que le va a dar a la Diputación, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un pequeño desahogo que no hemos tenido, desgraciadamente, con el Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Con esos presupuestos, pues como digo, un puntal importante para nosotros son las políticas de bienestar y sobre todo las de primera necesidad, de tal manera que vamos a incrementar partidas que van dirigidas a paliar las necesidades que están pasando esas miles de familias a las que yo me refería hace un momento en la provincia, ¿no? Estamos hablando de partidas como emergencia social, es decir, que hay que dar una respuesta rápida y ya a quienes están en una situación dramática en este momento, y no podemos esperar a darle más vueltas. Estamos hablando de críos que no tienen que darle ni de bueno, nada, esa otra partida que crece, ¿no? La de alimentación infantil, que estamos hablando de que nos vamos a más de 50 millones de las antiguas pesetas, dotadas desde la Diputación Provincial de Jaén, que se sumarán a otros programas que pongan en marcha los ayuntamientos, pero ya la Diputación parte con más de 50 de las antiguas, 50 millones de pesetas de la antigua moneda, ¿no? También tenemos ayudas económicas a las familias,
aparte de estas ayudas de emergencia, por ponerte algunos ejemplos de partidas que crecen con este presupuesto y partidas que hace unos años, hace 6, 7, 8 años, pues eran prácticamente simbólicas, ¿no? Y que ahora pues hay que nutrirlas de presupuesto y presupuesto serio y que vaya de verdad a resolver las necesidades o por lo menos paliar los efectos de la crisis sobre la familia. En ese sentido, pues como te digo, alimentación infantil, que es prioritario, niños que de verdad, si no fuera por este tipo de ayudas, pues la verdad se verían en una situación muy lamentable. Apoyo económico a la familia, ayuda de emergencia social, por resumir un poco, ¿no? Y desde luego la ley de dependencia, evidentemente con toda la partida de ayuda a domicilio que tiene la Diputación Provincial de Jaén, distribuida por toda la provincia, evidentemente también se verá reforzada con este presupuesto 2015. Pero cuando hablamos de diputados provinciales, Toni, no estamos hablando de personas que hablamos del Congreso, que están como, parece un poco, que no venimos de Marte, un poco más lejos de la ciudadanía. Estamos hablando de concejalas que están a pie de obra y tratando diariamente con los vecinos y las vecinas de sus municipios y saben perfectamente de qué están hablando. Yo la verdad que estos tiempos son tiempos muy difíciles y quienes estamos en política, pues la verdad que cuando entras al despacho y recibes una familia y otro, sobre todo en los ayuntamientos, ¿no? Porque la Diputación, pues esos casos nos llegan a través del área de bienestar social y a través de las trabajadoras y trabajadores sociales. Sí, pero son concejales y concejalas que... Efectivamente, pero en el tránsito que tienes en tu propio ayuntamiento y tienes contacto con la gente, la verdad que son situaciones dramáticas, de verdad, y cuando hay involucrados menores, pues que lo que te pide el cuerpo es todas las posibilidades de acción que tiene una administración y que ponerla al servicio de lo que los ciudadanos te están pidiendo. Y en este caso son ayudas de emergencia a paliar las situaciones inhumanas por las que están pasando, ¿no? Gente que le hablen a esas personas de parámetros macroeconómicos. Efectivamente, es que es alucinante, ¿no? Cuando son gente que no puede encender la luz y que los niños tienen un horario de estudio de primera hora de la tarde, que no pueden salirse de ese horario, porque pasado ese horario saben que no tienen luz eléctrica porque no la pueden pagar. Y eso tenemos familias, a lo mejor en nuestro mismo bloque, que se encuentran en esa situación. Y que como políticos y políticas que estamos en activo tenemos que conocer de esa situación y sobre todo lo más importante, tenemos que buscar soluciones reales y que se puedan ejecutar rápido en el tiempo para que se puedan solventar. En eso estamos y en eso estamos comprometidos, desde luego yo personalmente mucho, ¿no? Porque la verdad que es que entendemos que el trabajo que realizamos como políticos tiene que ver su fruto ya en resolver los problemas y las necesidades que tiene la gente. Está muy bien que las empresas grandes que exportan fuera de nuestro país y demás ganen dinero, que está muy bien, que en España se gane dinero, pero que llegue el dinero a las familias. Eso es lo importante. Como decía la diputada, bueno, política de empleo, que además, ya lo sabemos todos por las encuestas del CIE, por todas las encuestas que se realizan, que es el principal problema, la principal preocupación que tienen las personas en este país. Y que yo creo que va muy unido a lo que hemos estado hablando anteriormente, es decir, desde las políticas sociales que desarrolla la Diputación es ponerle freno o solución a la necesidad más perentoria que tienen las familias, pero con eso no solventamos su situación. Efectivamente, hay que ir a la raíz del problema y es que son personas que necesitan, que tienen que trabajar y por lo tanto las administraciones tenemos que trabajar, o valga la redundancia, o tenemos que dirigir nuestras políticas a la creación de empleo. Una administración, no podemos engañarnos, crea el empleo que puede crear, que es limitado, pero sí tenemos la acción quizás lo más importante y es en crear una provincia atractiva y poner encima de la mesa incentivos para que empresas se quieran instalar en nuestro territorio y creen puestos de trabajo, además con un nivel de compromiso en cuanto al número y la duración en el tiempo de esos puestos de trabajo. A ese respecto quizás es donde la Diputación ha puesto más el hincapié en estos presupuestos de 2015. Bueno, es un área que en materia de empleo, en los presupuestos creo que estamos en torno a los 54 millones de nuestro presupuesto dirigido exclusivamente al fomento del empleo en la provincia de Jaén, que es una cifra muy importante para una administración tan pequeña como es la Diputación, pues para que se vea el peso de la apuesta que hacemos, ¿no?, por el empleo. Y de esos 54 millones, pues 5 van dirigidos a captar empresas que se asienten en nuestro territorio. Luego también sabéis que económicamente dependemos mucho del olivar y que hay una apuesta de los últimos años de la Diputación, también evidentemente
por poner en marcha iniciativas que hagan posible primero el fomento del empleo agrario, que es tan necesario, y por otro lado también el que se pongan en marcha cultivos alternativos al olivar. Estamos hablando ahora del pistacho, etcétera, ¿no? Estaréis escuchando ese tipo de iniciativas. Pues eso también tiene dotación económica en nuestros presupuestos. Evidentemente se va a continuar con los planes de empleo, quizás más dirigidos a los municipios más pequeños, que es donde por el tema de la cosecha de aceituna y demás se van a necesitar en mayor medida. Y bueno, pues como te digo, ahí vamos a poner toda la carne en el asador, porque es quizá una de las partes más importantes de nuestra acción política, la creación de empleo. Y en ese sentido es la gran apuesta de la Diputación Provincial de Jaén. Hablaba la diputada de Cultura y Deporte del tema de la campaña de aceituna, que este año desgraciadamente es tan baja, no se van a cumplir los jornales necesarios, no se van a poder dar para cobrar el subsidio agrario. Se presentaron las firmas para exigir que se quitara o como mínimo se rebajaran las peonadas. Toni, ¿qué crees que va a pasar con esto? Pues no lo sé, dependerá de la voluntad política del Partido Popular, y hasta ahora pues la verdad que la voluntad política con la provincia de Jaén, más que de tender un cable y ponerse a coordinarse con el resto de administraciones, la regional, la provincial y la local, para llevar una acción conjunta en esta materia y en cualquier otra materia, lo que están haciendo es asfixiando a la provincia. Yo espero que, en fin, que puedan recapacitar y que tomen una decisión adecuada en base a lo que la provincia le está pidiendo. Es decir, ya no estamos hablando de partidos. Es verdad que esa firma la ha canalizado el Partido Socialista y ha sido quien se ha puesto al frente de estas movilizaciones desde hace 2 años ya, cuando tuvimos una mala cosecha. Hemos sido pioneros a ese respecto, pero lo que el Gobierno central, el Partido Popular, tiene que mirar es que no es un partido quien está liderando el tema, sino que son miles de ciudadanos los que están reivindicando con sus firmas la necesidad, según el aforo definitivo con el que lleguemos al final de la campaña, pues nosotros le damos la opción que según ese aforo, pues según sea, opten bien por reducir el número de peonadas u opten por eliminarlas totalmente si ese aforo es muy malo, ¿no? Y a ese respecto también, incluso sabéis que desde hace 2 años estamos dando la posibilidad que los jornales que se dan con los planes provinciales de la Diputación, esos 12 jornales, cuenten dentro de esas 35 peonadas, algo que no hemos conseguido y no sabemos por qué. Decir, somos administraciones, se supone que tenemos que trabajar conjuntamente, y si una administración da la posibilidad de 12 jornales por persona, ¿por qué eso no se puede descontar de los 35 peonadas? Es que es absurdo, es falta de voluntad política, es falta de voluntad política y de compromiso del Partido Popular con esta tierra, con Jaén. Difícil, la verdad. Estamos en una campaña muy complicada de aceituna en la que va a costar mucho, vamos, no se va a llegar a las 35 peonadas, imposible que se llegue. Y tenemos que hablar también de, bueno, pues de un tema que afecta a la provincia de Jaén, si bien este año en menor medida, pero sí que nos afecta directamente, y es la llegada de inmigrantes a nuestros pueblos y ciudades. Han venido menos porque obviamente ya sabían que la campaña iba a ser menor, pero han venido algunos, los estamos viendo en nuestras calles y demás, y no hay trabajo para ellos. Efectivamente, no hay trabajo, y por lo menos ya que están entre nosotros, como cada campaña vienen, efectivamente este año no se ha producido el efecto llamada porque no había una gran cosecha. Vamos a ver cómo queda ese aforo finalmente, pero muchos están viniendo en menor medida, con lo cual, al no haber trabajo, por lo menos las administraciones tenemos que estar a la altura y dar respuesta a las necesidades más inmediatas de estas personas básicas, que vienen, mínimas, efectivamente, ¿no? Que son las de tener un albergue a disposición y una serie de medidas complementarias, como siempre se han tenido en la red de albergues que existe en la provincia de Jaén. Yo creo que somos una provincia, en comparación con el resto de España, que tiene una red de albergues muy positiva, con muchos años de experiencia ya, y eso significa que se saben hacer las cosas bien cuando se quiere, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad, funciona, bueno, conocemos el caso de Úbeda, de que se ha abierto muy tarde, de que se ha abierto, pero en por general, la presión social, ¿no? Porque si no llega a haber esa presión y esa movilización social, yo estoy segura que a fecha de hoy seguiríamos con el albergue cerrado. A pesar de estar abierto, creo que se tenía que haber planteado quienes son responsables, en este caso el alcalde, de cómo va a funcionar para dar respuesta a eso, en torno a 50 y tantos inmigrantes que hay, porque lo que no puede ser es que sigan durmiendo en los cajeros y el albergue siga vacío, ¿no? Habrá que adaptar a las necesidades que se tiene. Yo creo que esto es como la programación de un maestro o como cualquier programación.
Yo me planifico de aquí a X, pero si surgen circunstancias, no puedo mantener una programación fija, hay que adaptar. Eso se llama adaptación curricular, lo hemos aprendido, yo creo que quienes además en todos los sectores de la vida tenemos que irnos adaptando continuamente. Efectivamente, y lo que no se puede es gestionar como se está gestionando el tema de la inmigración y dar la imagen, no solamente de Úbeda, sino de la provincia de Jaén en los medios regionales y nacionales. Me da rabia que cada vez que sale esta zona en los medios de comunicación a nivel nacional siempre sale con temas de problemas y de cosas que son más feas. En general, la red de albergues que hay sí que ha funcionado bien. Hombre, yo por el conocimiento que tengo, es una red que funciona bien y que funciona y que atiende en base a la demanda que se tiene cada año. Sí, en los plazos que fija el foro de la inmigración. Sí. Que son dentro de esa fijación de plazos, sabéis que no márgenes. Es algo estricto, es decir, que luego cada ayuntamiento en su territorio, cuando se encuentra con la realidad, efectivamente tiene la posibilidad de abrir antes o después según las circunstancias. Pero bueno, pues eso ya depende de la sensibilidad, digamos, de cada municipio y de cada alcalde o alcaldesa que gestiona un albergue. A mí lo que sí que me gustaría, Toni, antes de que acabáramos de hablar de presupuestos y demás, porque has hablado de tantas ayudas, temas de emergencia social, para alimentación infantil, hemos hablado de temas también de la asistencia domiciliaria, de la ayuda a las familias. Las personas que lo estén pasando mal tienen que saber que hay recursos y que existen esos recursos y que se pueden dirigir perfectamente a los servicios sociales de su ayuntamiento, a los comunitarios, que los van a informar de todo esto, ¿verdad? Efectivamente, además yo hablo por los municipios que dependen desde el punto de vista de servicios sociales, las trabajadoras y los trabajadores sociales que dependen de la Diputación. Tenemos una red muy amplia y que funciona magníficamente con grandes profesionales que dependen, como digo, de la Diputación Provincial de Jaén. Ellos ya lo hacen esto de manera mecánica porque están acostumbrados a trabajar con los usuarios y yo creo que hacen su trabajo genial, ¿no? Magníficamente. Y a ese respecto, pues están cercanos a la ciudadanía y van a obtener respuesta inmediata a su problema. Que sepan que existen estos recursos y bueno, pues que se está trabajando por mejorar en la provincia del empleo, en la provincia de Jaén el empleo, que buena falta nos hace sinceramente aquí en Jaén, donde tanto dependemos del olivar. Toni, no quiero que se me quede en el tintero, algo que yo no te haya preguntado y que tú creas que sea importante decir. Bueno, a mí me gustaría poner encima de la mesa lo que le da sentido a los ayuntamientos que hemos hablado al principio. El ayuntamiento de los ayuntamientos. Efectivamente, la asistencia a los ayuntamientos, y ahí me gustaría pararme, si me lo permiten, los planes provinciales. Sabéis que son obras que se hacen anualmente en todos los ayuntamientos. A mí me gustaría que quedara claro por una cuestión que pasaba recientemente en uno de los ayuntamientos y se entraba en un debate al respecto y me decían, porque los planes provinciales, las obras las eligen los ayuntamientos. Las obras las eligen los ayuntamientos, las aprueban los ayuntamientos. La Diputación da el dinero. Efectivamente, da gran parte de la financiación. La aportación municipal, digamos, es muy pequeña, es prácticamente testimonial, ¿no? Y los planes provinciales, efectivamente, corresponden a se da la oportunidad a todos los ayuntamientos, pero es voluntad de la Diputación Provincial de Jaén poner en marcha esos planes provinciales, igual que decide emplear 13 millones de euros, que son los que vamos a gastar el año que viene, puede decidir gastarlos en otra cosa y sin embargo decide ponerlo a disposición de los ayuntamientos, para que los ayuntamientos decidan qué obras quieren hacer de mejora en su municipio y por lo tanto también se cree empleo en el municipio. Además, incluso deciden los ayuntamientos si lo hacen por administración, es decir, la hace la obra el propio ayuntamiento o es una empresa quien puede gestionarla, es decir, tienen libertad a ese respecto, pero que no se nos olvide que es dinero que decide la Diputación gastar en esta partida por voluntad política de la Diputación, por lo tanto del Partido Socialista que la gobierna. Y lo que también hay que dejar claro, muy claro y meridianamente claro, es que para esos planes provinciales, hasta hace unos años teníamos aportación del Gobierno central y ahora la aportación del Gobierno central a esos planes provinciales es cero, con lo cual la Diputación no solamente está manteniendo esa aportación, sino que la está incrementando, como es el caso de los presupuestos 2015, y lo está haciendo a pulmón, es decir, solo la Diputación. Yo no quiero que te vayas sin hablar de cultura y deporte porque Toni era diputada de Cultura y Deporte y además recientemente hemos tenido aquí un evento ya muy consolidado de un nivel elevadísimo
y que cada año va a más con ese además director fenomenal que es Javier Marín, y estamos refiriéndonos al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, un festival que decimos va a más y que eleva el nivel cultural musical de esta zona muchísimo. La Diputación es a lo que iba en tema de cultura y en tema, bueno, fundamentalmente hablamos ahora de Úbeda y Baeza porque es lo de este festival y demás, y tienen una vida cultural muy rica y muy activa. En ese sentido sí que ha dicho, hay crisis, pero la cultura también genera riqueza, también genera empleo y sobre todo genera libertad de pensamiento. Efectivamente, y además ha sido, yo creo que el principio con el que nos hemos regido toda esta legislatura y con la que vamos a seguir trabajando estos últimos meses. Y es que entendíamos que cuando se produce una crisis económica tan brutal como la que estamos padeciendo y los efectos son tan dramáticos, lo que no se puede recortar en cultura. Porque quien hace eso lo vende además de una manera muy frívola, pero no cuenta toda la industria que hay detrás de la cultura y todos los empleos que mueve, la riqueza y el progreso que se desarrolla con el ámbito cultural. La Diputación lo hemos tenido claro. Yo tengo que decir que a ese respecto ha sido muy fácil cuando cada año hemos tenido que gestionar los presupuestos, porque el presidente ha tenido una sensibilidad a ese respecto magnífica, efectivamente, y digamos que ha protegido esta área en la gestión de cada presupuesto, y la verdad que lo hemos notado muy positivamente. No solamente hemos mantenido las actividades propias, como el premio piano, como los encuentros con el cine, la muestra, el festival, el festival lo coparticipamos, ¿no? Pero la extensión de Vandelvira es propia de la Diputación, lo financiamos al 100%. Bueno, pues no se ha rebajado ni un solo euro. Y además, manteniendo los presupuestos, incluso hemos introducido cambios, innovaciones, modificaciones que han ido dirigidas a mejorar la programación. Y luego, por poner un ejemplo con el festival, ¿no? Yo creo que somos la única administración que no ha rebajado un euro en la aportación que se hace al festival, con lo cual estamos muy satisfechos. Pero de lo que como diputada me siento más satisfecha no es de haber mantenido y mejorado la propia programación, que creo que eso era una obligación que tenía y que creo que la he cumplido, ¿no? O que la estoy cumpliendo. Pero quizás de lo que más me siento orgullosa es de que estamos tejiendo una red de patrocinio y de apoyo y de colaboraciones muy amplia y muy extensa, y es que se hace necesario. Sabéis que somos una provincia muy activa desde el punto de vista cultural, tenemos una red de asociaciones, de grupos culturales, etcétera, con mucha inquietud, que pone en marcha muchísimas actividades por toda la geografía provincial, y que muchas de ellas a raíz de la crisis se hubiesen caído. Sí. Se hubiesen caído si no, donde se han retirado otras administraciones o incluso patrocinadores privados, no entra la Diputación. Estamos sosteniendo muchas actividades culturales que con la crisis hubieran desaparecido. Y de eso especialmente me siento orgullosa, ¿no? Bueno, yo de no quiero dejar de nombrar también el apoyo, porque pueblo de nuestra comarca, y además está muy bien que lo hagamos también aquí públicamente, el apoyo a la fiesta de Mozos de Ruz. Bueno, efectivamente, ahí estaba el alcalde peleando también para estos presupuestos de 2015, que pudiéramos entrar de una manera un poquito más especial. Yo creo que va a ser posible y va a ser mayor la colaboración por parte de la Diputación. Desde luego Manolo no nos va a permitir que demos ni un paso atrás. No, además todo siempre para es una lucha por una fiesta que de verdad sí. que yo la he ido conociendo en los últimos años, y es que vale la pena la apuesta. No sí. Quiero que dejemos de hablar de una cosa que muchísimas de las personas que nos están viendo no me perdonarían, y algunos de mis compañeros seguro que tampoco, la apuesta por el deporte. Bueno, para mí es fundamental. Sabéis que además la Junta ya trabaja en materia de deporte y ahora en la Diputación igual. Y lo mismo, es decir, si hemos creado un tejido de apoyo, de patrocinio, de colaboración en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, esa misma red la estamos creando en el ámbito deportivo. Es decir, estamos colaborando con muchísimos clubes, con muchísimas asociaciones deportivas para que puedan mantener sus actividades. Y al margen de eso, sabéis que tenemos dos grandes apuestas como institución. Por un lado, el plan de deporte en el medio natural. Sabéis que somos la provincia con mayor extensión de parque natural, y eso hay que aprovecharlo desde diversos puntos, pero el deportivo también. Y estamos desarrollando grandes eventos deportivos que se están dando en nuestros parques naturales.
Y esa es una apuesta importante. También queremos seguir trabajando, como lo estamos haciendo, en ser una provincia que se vaya abriendo hueco, que es difícil, en ser sede de organizadoras de grandes eventos deportivos. A ese respecto, sabéis que llevamos unos años siendo parte de la Vuelta Ciclista a España, la Andalucía Bike Ride, que además para el próximo año 2015 ya presentó el presidente alguna que otra novedad, y es que ampliamos los días que está en la provincia de Jaén, con lo cual van a ser mucho más los recursos que se queden en la provincia de Jaén, porque no solamente son los corredores, sino todos los integrantes del equipo, los seguidores, los miembros de televisiones que vienen del extranjero, etcétera. O sea que se mueve una cantidad de gente que al final duerme, consume, come y eventos compra. Culturales y eventos deportivos de ese tipo, además muy ligados con el turismo. Y es que estamos trabajando conjuntamente a ese respecto desde el área de turismo y desde el área de cultura, coordinados con el área de presidencia para que esos eventos se desarrollen. Además estamos en una zona en la que el turismo es la segunda fuente de ingresos a la que tenemos que agarrarnos. Bueno, hablamos de cultura y deporte, son las dos delegaciones que en este caso en la Diputación Provincial lleva Antonia Olivares Martínez, y estamos hablando de la cultura. Decía yo que la cultura lo que crea es libertad de pensamiento, estamos hablando de mente sana, estamos hablando de cuerpo sano, practicando deporte, que también es mente sana, un área muy completa, muy completito, porque además es la única manera de luchar con la que tenemos encima, el como mínimo estar lúcido de mente y el saber a qué nos enfrentamos. La cultura además es absolutamente importante, una herramienta muy válida incluso para luchar contra la crisis. Antonia Olivares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer para mí siempre venir a vuestra casa. Y ustedes, bueno, pues ya lo saben, un poquito más conocemos de esos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén, de los que seguramente vamos a ir hablando, y en próximos programas iremos desgranando y conociendo de ellos un poquito más. Gracias como siempre también por su atención, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.